El maestro entró en una aldea. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba la palabra. Marta, en cambio, andaba afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose le dijo al Señor: ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me dé una mano. Evangelio según San Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Para poder servirle a Dios es necesario encontrar el justo equilibrio. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 17 de julio, año 2022. Servirle a Dios es una excelente idea. Es una propuesta de la palabra de Dios. Es un deseo del Maestro de Nazaret. Es la razón de ser de la iglesia que funda Jesús de Nazaret. ¿Para qué se le ocurriría a Jesús fundar una iglesia? Y la respuesta correcta es para servirle a la humanidad. Luego, todos los que pertenecen a una iglesia, que son todos los bautizados, entonces están llamados a servir. Los consagrados, las consagradas, los ministros ordenados están llamados a servirle a una sociedad. La razón es porque son iglesia, son personas que están en esa línea y debería ser así. La dificultad aparece cuando la manera de pensar de las personas se va al extremo. Y a veces por servir abarcan demasiado espacio, o hacen las cosas demasiado a las carreras, o a veces quieren ocupar muchos cargos a la vez. Entonces ya el servicio no es suficiente, no guarda un equilibrio. El afán de servir disminuye las posibilidades para encontrar lo mejor. El mundo en que vivimos corre vertiginosamente. El ruido, la agitación, los afanes, los compromisos, las redes sociales, la internet, la cultura. Hay cantidad de gente corriendo para todas partes. Hay tanto por hacer que muchas personas pierden el horizonte de lo principal. A veces hay mentalidades que creen que hay que hacer muchas cosas y de pronto hay personas que creen que hacer algo así como especial. Hay algo que falta para lograr como el equilibrio entre lo que hago, lo que vivo, entre lo que siento y lo que creo. Por eso es necesario como distinguir entre lo esencial y lo accidental. La Santa Biblia nos pone a pensar en qué es esencial y qué es accidental. La esencia es aquello que permite que algo sea lo que es y no se confunda con otra cosa. Y esa es una definición aristotélica. Es el gran filósofo quien define qué es la esencia. Lo accidental va muy externo. Pertenece a la forma de todo el grupo, pero es accidental. Entonces, en materia de fe y vida espiritual, habría que escuchar al cardenal Carlo María Martini, que él recomendaba para servirle a Dios, que Él es el rey, que el reino, hay que primero servirle al rey. Si el reino de Dios tiene un rey, y ese rey se llama Jesús de Nazaret, y Él es el principal del reino. Entonces, si las personas quieren servirle a Dios en su reino, primero tendrán que servirle al rey y entrar en comunión con el rey y participar de la vida del rey. San Benito
indicaba el estilo de vida cristiana para sus monjes. San Benito fue muy famoso en la historia del cristianismo, cómo educaba él a las personas para que no perdieran el equilibrio y les decía, deben aprender a ser personas de oración y personas de acción. Y nació esa palabra bien antigua y bien legendaria, ora et labora en latín. Hay que orar, pero hay que también que trabajar. Aquí en América Latina, esencialmente en Colombia, aparece la oración a Dios orando y con el mazo dando, decimos los colombianos. Hay que como que trabajar y hay que orar. No hay que descuidar una cosa ni tampoco la otra. En la vida hay que aprender a encontrarle gusto a la palabra de Dios. El asunto sería dónde está ubicado el corazón de las personas cuando los sentimientos, la nobleza del espíritu apuntan al corazón de Dios. El problema está solucionado. Cuando la persona se llena de Dios, escucha la palabra de Dios, deja los afanes, deja las carreras, deja de estar corriendo tanto o asistiendo a cantidad de ceremonias que termina agotado y no sabe qué fue lo que pasó. Hay que ponerle como el equilibrio a la religión. Para servirle a Dios es necesario el equilibrio. Tienes tiempo para Dios, tienes tiempo para los demás y no caes en algo que es muy común en la iglesia nuestra, que es el activismo de cantidad de personas. Caen en el activismo, cantidad de cosas. El servicio es una idea muy buena del maestro de Nazaret. El buen servicio se encuentra en la verdadera alegría y el mismo el Salvador afirma que Él ha venido a servirle a las demás. Luego el servicio es un camino perfecto en la obra del reino de Dios. La dificultad aparece cuando la persona cae en el activismo y no logra comprender que la fe necesita alimentarse del encuentro con Jesús de Nazaret. Y no solamente con el cumplimiento de una cantidad de deberes, como si no hubiese tiempo para las personas. Antes de servirle a los demás, debemos dejar que Dios se haga nuestro servidor. El Papa Francisco aclara que la escucha de la palabra de Dios, contemplación y el servicio concreto a los demás son actitudes muy complementarias y muy buenas para que una persona viva muy bien su fe. Habría que escuchar al Papa hablando de contemplación y hablando de servicio como una combinación perfecta, para uno entender una vida de fe. Para poder servirle a Dios es necesario guardar el justo equilibrio. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,